Hola chicos, en este vídeo estudiamos otro caso particular de movimiento. Es el movimiento circular uniforme. ¿Qué quiere decir movimiento circular uniforme? Pues quiere decir que estudiamos el movimiento de un punto, como ese punto verde que veis ahí, que describe una trayectoria circular, como la que veis aquí representada. Y eso quiere decir circular. Uniforme quiere decir que la velocidad, el módulo de la velocidad es constante, ¿sí? Es decir, la condición que estamos imponiendo, la tenéis ahí en amarillo, es que el vector velocidad es v, que es el módulo del vector velocidad, que es constante, multiplicado por el vector tangencial. El vector tangencial lo tenéis aquí representado en rojo. ¿Pero esto qué quiere decir? Quiere decir que v no es constante, aunque v, el módulo del vector velocidad, sí lo es. Es decir, la longitud de la flecha azul es siempre la misma, pero el vector va cambiando porque va girando alrededor de la circunferencia. Lo podemos representar de una manera, más o menos podemos representarlo así. ¿Veis? Esto va girando, aunque se ve un poco ahí a trompicones, pero os hacéis idea de que va girando con velocidad constante, ¿sí? Eso es lo que quiere decir movimiento circular uniforme. Perfecto. Entonces, tenemos esa condición en amarillo y necesitamos también un poco más de información. Entonces, fijaos, aquí en el cuadrito verde tenéis cómo se define el ángulo en forma de vector. El ángulo en forma de vector tiene como módulo la anchura de este ángulo. ¿Veis ahí el ángulo phi? ¿Sí? Y hay que medirlo siempre en radianes, ¿sí? Y luego, por convenio, para que convertir este ángulo en vector se multiplica por el vector unitario. Ahí pone k, pero en general es perpendicular al plano de giro. Entonces, cuando ponemos aquí k, queremos entender o asumimos que el plano de giro es el plano XY, como tenéis aquí en esta representación en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces aquí tendríamos el círculo en el plano horizontal, el plano XY, y el perpendicular sería el eje Z. Entonces el ángulo, el módulo del ángulo es esa apertura en radianes, y el ángulo vector sería un vector que va en la dirección perpendicular al plano y con longitud la misma que tenga este ángulo en radianes, ¿sí? Ese sería phi vector. Y esto nos viene muy bien para poder definir cuál es omega. Omega, que es la velocidad angular. Voy a poner aquí velocidad angular, que se define como la derivada del vector ángulo con respecto al tiempo. Entonces fijaos que como el vector ángulo está siempre en dirección k, el cambio del vector también tendrá, como el vector siempre está en este eje, el vector omega también estará siempre en este eje, ¿sí? Una cosa que no he mencionado es que el sentido pues puede ser positivo o negativo. Si el ángulo gira desde x hacia y por el camino más corto, como aquí en la figura, pues se aplica la que se llama la regla del sacacorchos, que está explicada en otro vídeo de esta misma playlist, ¿no? Entonces, si vamos de x hacia y, lo que estamos haciendo es girar así. Giramos así, eso quiere decir que estamos subiendo. Entonces, por eso el ángulo vector va hacia arriba. Si fuéramos al revés, en este sentido, en el sentido de las agujas del reloj, representaríamos el vector hacia abajo y el omega también hacia abajo, ¿sí? Bueno, esto es una convención. Bueno, pues también fíjate que hay un paralelismo muy grande entre esa expresión que tienes ahí para la velocidad angular y la de la velocidad lineal.
La velocidad angular es la derivada del ángulo con respecto al tiempo. La velocidad lineal es la derivada del vector posición con respecto al tiempo. Pero hay un paralelismo muy grande entre los dos. Muy bien, entonces podemos escribir que, dado que v es v por u sub t, y también, voy a ponerlo más abajo, y también que el arco es igual al ángulo por el radio. Esto, si no está claro, pues fíjate, por ejemplo, aquí en esta figura, pues vamos a pensar en un arco que sea, por ejemplo, este. Eso es un arco, ¿no? Esa es la longitud de un arco. Y ese arco, según pone aquí, este arco debería ser el ángulo. ¿Cuál es el ángulo? El ángulo que abarca es este. Es un ángulo de pi medios, 90 grados. Hay que ponerlo siempre en radianes. Esta igualdad se cumple si el ángulo se expresa en radianes solamente. Y para eso se inventaron los radianes, para que esto sea cierto. Y el radio, pues es R. Entonces, fijaos, nos está diciendo que la longitud del segmento curvilíneo o del arco de color verde es pi medios por R, lo cual ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque es un cuarto de la circunferencia, es decir, esto es igual a un cuarto de la longitud de la circunferencia, que como sabes es 2πr. Entonces es exactamente la misma cuenta. Esto es para justificar un poco, para que veas un ejemplo de que esto es verdad. Esto es así en todos los casos en los que el ángulo se expresa en radianes. Así que si estas dos expresiones son iguales, sus derivadas con respecto al tiempo también serán iguales. Es decir, que podemos escribir que la derivada del arco con respecto del tiempo es igual a la derivada de ángulo por radio con respecto del tiempo. Y ahora vamos a ver qué nos sale. ¿Qué es la derivada del arco con respecto del tiempo? Pues es cuánto va cambiando este arco conforme pasa el tiempo. ¿Pero esto qué es? Esto es exactamente la velocidad lineal, la que tenemos aquí. ¿Sí? Porque es el cambio que lo hacemos con velocidad constante. Así que esta derivada es precisamente la velocidad lineal. Así que podemos escribir que el módulo de v, vamos a trabajar solo con módulos, es igual a esta derivada, pero el radio es constante porque es movimiento circular, con lo cual el radio sale fuera de la derivada. Tenemos r y nos queda dentro la derivada del ángulo, que es phi con respecto del tiempo. ¿Y qué es la derivada de phi con respecto del tiempo? Pues la tenemos aquí, pues es el módulo de la velocidad angular, con lo cual ya hemos comprobado, ya hemos demostrado lo que queríamos, que la velocidad lineal en un movimiento circular uniforme es igual a omega por r. Esta igualdad se cumple en módulo. O sea, el módulo del vector velocidad es el módulo del vector velocidad angular multiplicado por el radio. Entonces, siempre que tengas un movimiento circular uniforme quiere decir con velocidad, módulo velocidad constante, se va a cumplir esta expresión, que es extremadamente útil para resolver muchos ejercicios. Con lo cual conviene que la tengas fresca en tu cabeza y que sepas cuándo se puede aplicar. ¿Sí? Pues hasta aquí el vídeo. En el siguiente vamos a ver por qué la aceleración normal va hacia adentro, también en el movimiento circular uniforme. Pues nos vemos en el siguiente. Espero que te haya gustado. Adiós.